Era un martes cualquiera cuando mi mundo se desplomó. Yo estaba sentada en mi cocina, tomando mi café de la tarde como siempre hago desde hace 30 años, cuando decidí revisar Facebook para ver las fotos de mis nietos. El sol entraba por la ventana creando esa luz dorada que tanto me gusta, y había preparado unas galletas que llenaban la casa con ese aroma a canela que me recuerda a mi madre. Todo era perfecto, normal, como debe ser la vida de una mujer de 67 años que ha trabajado toda su vida para tener un hogar tranquilo. Pero entonces vi la primera foto. Carolina, mi nuera, sonriendo radiante con un vestido rojo que nunca le había visto, rodeada de globos y decoraciones elegantes. La segunda foto me heló la sangre. Era mi terraza, mi casa de la playa, mi propiedad. La tercera foto me partió el corazón en dos. Era Diego, mi hijo, mi único hijo, abrazando a Carolina mientras ella soplaba 35 velas en un pastel que yo no había visto nunca. Había una multitud de personas que no reconocía, todos sonriendo, todos celebrando, todos en mi casa. Seguí bajando por las fotos como una mujer poseída, cada imagen era una puñalada más profunda. Ahí estaba mi sala decorada con flores caras, mi cocina llena de comida gourmet, mi jardín convertido en un salón de fiestas. Y yo, la dueña de todo eso, ni siquiera sabía qué había pasado. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Sentí como si el aire se hubiera vuelto denso, como si no pudiera respirar bien. Esa sensación horrible cuando te das cuenta de que te han traicionado las personas que más amas. Llamé a Diego inmediatamente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Sonó 5 veces antes de que contestara, y cuando lo hizo, su voz sonaba rara, como si hubiera estado esperando mi llamada y no quisiera tomarla. «Hola mamá», me dijo con esa voz forzadamente casual que uso cuando sabe que hizo algo malo. La misma voz que usaba cuando era niño y rompía algo en la casa. «Diego, acabo de ver las fotos de Facebook», le dije, tratando de mantener la calma, pero mi voz ya se estaba quebrando. «¿Puedes explicarme qué pasó en mi casa?» Hubo un silencio largo, demasiado largo. Pude escuchar voces de fondo, risas, el sonido de platos siendo lavados. Estaban limpiando mi casa después de una fiesta a la que no fui invitada. «Mamá, fue solo una reunión pequeña para Carolina», me dijo finalmente, y pude escuchar cómo Carolina le susurraba algo. «No queríamos molestarte, sabemos que no te gustan las fiestas muy grandes». Mentira. Toda mi vida he organizado fiestas, celebraciones, reuniones familiares. Esa casa de la playa la compré precisamente para eso, para reunir a la familia, para crear recuerdos hermosos. Y ahora mi propio hijo me decía que no me invitó para no molestarme. «Pero Diego, es mi casa», le dije, y mi voz se quebró completamente. «¿Cómo pudiste hacer una fiesta en mi casa sin siquiera decirme?» «Mamá, no te alteres», me respondió con esa paciencia forzada que me enfurece. «Era solo para la familia cercana de Carolina. Tú entiendes, ¿verdad?» ¿Familia cercana? Yo soy la madre de su esposo, soy la abuela de sus hijos. ¿Cómo es posible que yo no sea familia cercana, pero una multitud de desconocidos sí lo sean? Sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que ya no se podía reparar. «Voy para allá», le dije, y colgué antes de que pudiera responder. Mis manos seguían temblando mientras buscaba las llaves del auto. Había manejado hasta esa casa 1000 veces, pero nunca me había sentido tan extraña, tan fuera de lugar, tan traicionada. El viaje que normalmente disfruto se convirtió en una tortura. Cada kilómetro era un minuto más para pensar en todo lo que había visto, en todas las caras sonrientes que no conocía, en mi hijo abrazando a su esposa en mi propiedad mientras yo estaba en casa, sola, sin saber nada. Cuando llegué, encontré mi casa impecable, como si nunca hubiera pasado nada. Pero pude ver los rastros, marcas de tacones en mi terraza de madera, restos de confeti en las esquinas, el olor a perfume caro que no era mío flotando en el aire. Mi casa había sido invadida, usada, y luego limpiada como si yo fuera una tonta que no se daría cuenta. Diego y Carolina estaban terminando de guardar unas cajas cuando entré. Me vieron llegar y sus rostros cambiaron inmediatamente, como niños atrapados haciendo algo malo. Carolina se puso detrás de Diego, como si él fuera su escudo protector, y mi hijo me miró con esa expresión que ya conocía demasiado bien, culpa mezclada con irritación. «Hola mamá», me dijo Diego, dejando la caja en el suelo. «No esperábamos que vinieras tan pronto». «Claro que no lo esperaban», le respondí, y mi voz sonaba más fría de lo que pretendía.
porque si lo hubieran esperado, tal vez me habrían invitado a la fiesta que hicieron en mi casa. Carolina se acercó un poco, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante estos 8 años de matrimonio. Llevaba el mismo vestido rojo de las fotos, pero ahora se veía arrugado, como si hubiera sido una noche muy larga. Julieta, no te enojes, me dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. Fue solo una reunión íntima, para mi familia más cercana. No queríamos hacer una cosa muy grande. Familia más cercana, repetí, y sentí como la rabia empezaba a subir por mi garganta. Vi las fotos. Carolina. Había por lo menos 50 personas que yo no conozco. Eran mis primos de México, me explicó, como si eso lo justificara todo. Y algunos amigos de la universidad. Gente que no ves muy seguido, ya sabes. No, no sabía. Lo que sabía era que mi hijo había planeado una celebración enorme en mi propiedad y había decidido que yo no era lo suficientemente importante como para estar presente. Lo que sabía era que había gastado mi dinero en electricidad, agua, gas, y probablemente habían usado mi vajilla buena, mis manteles, mis cosas. ¿Y por qué no me dijeron nada?, pregunté, mirando directamente a Diego. Aunque hubieran decidido que yo no debía ir, ¿no creen que merecía saber que iban a usar mi casa? Diego suspiró, como si yo fuera la persona más irrazonable del mundo. Mamá, sabíamos que ibas a hacer un drama. Siempre haces dramas cuando Carolina organiza algo. Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Yo hago dramas? Yo, que me había tragado 8 años de desprecios silenciosos, de reuniones familiares donde me trataban como una invitada incómoda en vez de como la matriarca de la familia. ¿Drama?, repetí, y mi voz se estaba volviendo más alta. ¿Consideras un drama que la dueña de la casa quiera saber que van a hacer una fiesta en su propiedad? Carolina se adelantó, poniendo su mano en el brazo de Diego como si fuera ella quien tuviera que protegerlo de mí. Julieta, entiendo que te sientas excluida, pero tienes que entender que a veces necesitamos nuestro espacio. Diego y yo somos una familia ahora, y necesitamos crear nuestras propias tradiciones. ¿Nuestro espacio? ¿En mi casa? ¿Mis propias tradiciones? ¿Con mi propiedad? Sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí, como cuando se rompe un vaso y sabes que nunca va a volver a ser el mismo. Esta no es su casa, les dije, y por primera vez en mucho tiempo, mi voz sonaba firme. Esta es mi casa. La compré con mi dinero, la mantengo con mi dinero, y ustedes la están usando como si fuera suya. Mamá, no seas así, me dijo Diego, y pude escuchar el cansancio en su voz. Siempre nos has dicho que esta casa es para la familia. Nosotros somos familia. Sí, son familia, les dije, pero aparentemente yo no lo soy lo suficiente como para ser invitada a las celebraciones familiares. Fue entonces cuando Carolina dijo algo que nunca voy a olvidar. Julieta, tienes que entender que hay diferentes tipos de familia. Está la familia con la que naces, y está la familia que eliges. A veces esas dos familias no se mezclan bien. ¿Familia que eliges? ¿Yo era la familia con la que había nacido y ella era la familia que había elegido? ¿Mi propio hijo me estaba categorizado como familia de segunda clase? Está bien, les dije, y mi voz sonaba extrañamente calmada. Entiendo perfectamente. Ustedes eligieron su familia, y yo voy a elegir quién puede usar mi propiedad. El silencio que siguió fue tenso, incómodo. Diego me miró como si no entendiera lo que acababa de pasar, y Carolina tenía esa expresión que ponía cuando las cosas no salían como ella quería. ¿Qué quieres decir?, preguntó Diego. Quiero decir que si yo no soy familia suficiente para ser invitada a las fiestas, entonces tal vez ustedes no son familia suficiente para usar mi casa sin permiso. Vi como Carolina le susurraba algo a Diego, probablemente diciéndole que yo estaba siendo dramática otra vez, que esto era exactamente por lo que no me habían invitado. Pero ya no me importaba lo que pensaran. Mamá, no exageres, me dijo Diego. Fue solo una vez, y ya terminó. ¿Solo una vez?, le pregunté, y me di cuenta de que había muchas cosas que no sabía. ¿Cuántas veces han usado esta casa sin decirme? ¿Cuántas veces han traído gente que yo no conozco a mi propiedad? Los dos se quedaron callados, y eso me dio la respuesta que necesitaba. No había sido solo una vez. Había sido muchas veces. Yo había estado pagando por el mantenimiento,
los servicios, los impuestos de una casa que mi hijo y su esposa habían estado usando como si fuera un hotel gratuito. Quiero que se vayan, les dije. Quiero que tomen sus cosas y se vayan ahora mismo. Julieta, no seas ridícula, me dijo Carolina, y por primera vez desde que llegué, su voz sonaba genuinamente molesta. No puedes echarnos solo porque te sentiste excluida de una fiesta. Puedo echarlos porque esta es mi casa, le respondí, y cada palabra salía más firme que la anterior. Y puedo echarlos porque durante 8 años he tratado de ser la suegra perfecta, la abuela perfecta, la invitada silenciosa que no molesta, y ustedes han decidido que ni siquiera merezco respeto básico. Diego se acercó a mí, y por un momento vi al niño que había sido, al hijo que me abrazaba cuando tenía pesadillas, al joven que me llamaba para pedirme consejos. Pero ese niño, ese hijo, ya no existía. Mamá, estás siendo irracional, me dijo. Sabes que te amamos, sabes que eres importante para nosotros. Si fuera importante para ustedes, le respondí, no habría tenido que enterarme por Facebook de que hicieron una fiesta en mi casa. Si fuera importante para ustedes, no me habrían mentido en la cara cuando los llamé. Carolina se puso delante de Diego otra vez, como si fuera ella quien tuviera que manejar la situación. Julieta, creo que todos necesitamos calmarnos. Tal vez deberíamos hablar de esto mañana, cuando no estés tan alterada. ¿Alterada? ¿Yo estaba alterada? Después de 8 años de tragarme cada desprecio, cada exclusión, cada momento en que me habían hecho sentir como una extraña en mi propia familia, ¿yo era la que estaba alterada? No, les dije. Vamos a hablar de esto ahora. Vamos a hablar de cómo han estado usando mi casa sin permiso, vamos a hablar de cómo me han estado excluyendo de las decisiones familiares, y vamos a hablar de cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Pero antes de que pudiera continuar, escuché que alguien tocaba la puerta. Era Amalia, mi vecina, con una sonrisa preocupada en el rostro. Julieta, perdón que moleste, me dijo, pero escuché voces altas y quería asegurarme de que estuvieras bien. La aparición de Amalia cambió completamente la dinámica del momento. Mi vecina tiene 72 años, pero camina con la energía de una mujer de 50. Llevaba su cabello plateado perfectamente peinado y esa mirada directa que siempre me ha tranquilizado. Cuando vio las caras tensas de Diego y Carolina, inmediatamente entendió que había interrumpido algo importante. Disculpen, dijo Amalia, mirando a mi hijo y a mi nuera con curiosidad. No sabía que tenían visitas, Julieta. No son visitas, respondí, y mi voz sonaba más amarga de lo que pretendía. Son mi hijo y mi nuera, que acaban de hacer una fiesta en mi casa sin siquiera invitarme. Amalia parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. ¿Cómo dices? Carolina se adelantó con esa sonrisa falsa otra vez. Señora Amalia, fue solo un malentendido. Hicimos una pequeña celebración familiar y Julieta se sintió excluida. Pequeña celebración, repetí, y sentí como la rabia volvía a subir. Había 50 personas. Y yo me enteré por Facebook. Amalia me miró con esa expresión que pone cuando algo no le parece bien. Ha sido mi vecina durante 15 años, desde que compré esta casa, y me conoce lo suficiente como para saber cuando algo me está lastimando realmente. ¿Hicieron una fiesta aquí sin decirle a Julieta? Le preguntó a Diego, y había algo en su tono que me gustó. No era acusatorio, pero tampoco era comprensivo. Diego suspiró, como si todos fuéramos niños que no entendían las situaciones de adultos. Señora Amalia, no queríamos molestar a mi mamá. Sabíamos que iba a hacer esto, exactamente lo que está haciendo ahora. ¿Hacer qué?, preguntó Amalia, y su voz se estaba volviendo más fría. Sentirse herida porque la excluyeron de una celebración en su propia casa. Hacer un drama, respondió Carolina, y esas 2 palabras salieron de su boca como si fuera la explicación más natural del mundo. Julieta siempre hace dramas cuando organizamos algo. El silencio que siguió fue tan tenso que pude escuchar el sonido de las olas en la distancia. Amalia me miró, luego miró a Carolina, después a Diego, y pude ver cómo estaba procesando toda la información. ¿Siempre organizan cosas aquí?, preguntó Amalia, y había algo en su pregunta que me hizo darme cuenta de que ella sabía más de lo que yo pensaba. Bueno, comenzó Diego, a veces usamos la casa para reuniones familiares. Mamá siempre nos ha dicho que esta casa es para la familia.
¿Y ustedes consideran que hacer una fiesta sin invitar a la dueña de la casa es una reunión familiar?, preguntó Amalia, y su tono era cada vez más frío. Carolina se puso rígida. Señora Amalia, con todo respeto, esto es un asunto familiar. No creo que sea apropiado que se meta en nuestros problemas. Fue en ese momento que algo cambió en la expresión de Amalia. La he visto enojada antes, pero nunca la había visto con esa mirada que ahora tenía. Era como si Carolina hubiera cruzado una línea que no debía haber cruzado. ¿Saben qué?, dijo Amalia, y su voz sonaba peligrosamente calmada. Tienen razón. Esto es un asunto familiar. Pero resulta que Julieta es mi amiga, mi vecina, y alguien a quien respeto mucho. Y cuando veo que la están tratando mal, se convierte en mi asunto también. Nadie la está tratando mal, respondió Diego, pero su voz sonaba menos segura que antes. Solo estamos tratando de manejar una situación familiar complicada. ¿Complicada?, repetí, y sentí como si todas las palabras que había estado guardando durante años estuvieran a punto de salir. ¿Qué es complicado de invitar a tu madre a una fiesta en su propia casa? Mamá, tú sabes que no es tan simple, me dijo Diego, y pude ver cómo Carolina le apretaba el brazo, como si le estuviera diciendo que no dijera más. ¿Por qué no es simple?, preguntó Amalia, y había algo en su forma de hacer preguntas que estaba haciendo que Diego y Carolina se pusieran cada vez más incómodos. Porque mi mamá y Carolina no se llevan bien, respondió Diego finalmente, y esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Siempre hay tensión cuando están juntas, y queríamos que fuera una celebración tranquila. ¿No se llevan bien?, preguntó Amalia, mirándome. ¿Es eso cierto, Julieta? Por un momento no supe qué responder. ¿Era cierto? ¿Realmente no me llevaba bien con Carolina? ¿O era que Carolina no se llevaba bien conmigo? Yo he tratado, dije finalmente, y mi voz se quebró un poco. Durante 8 años he tratado de ser la suegra que ella necesita, la abuela que mis nietos merecen. Pero parece que nunca es suficiente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Amalia. Quiero decir que he sido excluida de las decisiones familiares, de las celebraciones, de los momentos importantes. Quiero decir que cuando organizo algo, siempre hay una excusa para no venir. Quiero decir que cuando ellos organizan algo, yo soy la última en enterarme. Carolina hizo ese sonido que hace cuando piensa que estoy exagerando. Julieta, eso no es cierto. Tú siempre eres invitada a las cosas importantes. ¿Como el cumpleaños de mi nieto el año pasado?, pregunté, y vi cómo su expresión cambió. ¿Como la graduación de Matías? ¿Como la mudanza a la casa nueva? ¿Como el cumpleaños de ayer? Esos son casos diferentes, respondió Carolina, pero su voz sonaba menos segura. ¿Diferentes cómo?, preguntó Amalia. Diferentes porque... Carolina se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de que no tenía una buena respuesta. Porque son situaciones complicadas. Todo es complicado cuando se trata de incluir a Julieta, ¿verdad?, dijo Amalia, y había algo en su tono que me hizo darme cuenta de que ella había estado observando esta situación durante mucho tiempo. Diego se puso delante de Carolina, como si fuera él quien tuviera que defenderla ahora. Señora Amalia, entiendo que quiera ayudar a mi mamá, pero esto es realmente entre nosotros. ¿Saben qué?, dijo Amalia, y pude ver cómo estaba tomando una decisión. Tienen razón. Esto es entre ustedes. Pero Julieta, ¿por qué no vienes a mi casa un momento? Creo que necesitas un poco de aire fresco. No necesito aire fresco, respondí, pero Amalia me miró con esa expresión que significa que sí necesito aire fresco, y que ella tiene algo que decirme. Sí, lo necesitas, me dijo, y luego se dirigió a Diego y Carolina. Ustedes pueden terminar de recoger sus cosas mientras tanto. ¿Recoger nuestras cosas?, preguntó Carolina. ¿Por qué tendríamos que recoger nuestras cosas? ¿Por qué?, dije, y mi voz sonaba más firme de lo que me había sonado en años. A partir de hoy, nadie usa esta casa sin mi permiso explícito. Y nadie organiza eventos aquí sin invitarme. Mamá, no puedes estar hablando en serio, me dijo Diego. Hablo completamente en serio, le respondí. Esta es mi casa, comprada con mi dinero, mantenida con mi dinero, y de ahora en adelante va a ser usada según mis reglas. ¿Y cuáles son esas reglas?, preguntó Carolina, y había algo desafiante en su tono. Primera regla, dije. Nadie usa esta casa sin pedirme permiso con al menos una semana de anticipación.
Segunda regla: si van a hacer una celebración familiar, la familia incluye a la dueña de la casa. Tercera regla: si no pueden respetar las dos primeras reglas, entonces no pueden usar la casa para nada. Diego y Carolina se miraron entre ellos, y pude ver cómo estaban comunicándose sin palabras. Finalmente, Diego me miró con esa expresión que ponía cuando era adolescente y pensaba que yo estaba siendo injusta. «Está bien, mamá», me dijo. «Si eso es lo que quieres, así será». Pero había algo en su tono que me hizo darme cuenta de que él no pensaba que yo fuera a mantener esas reglas. Había algo en su forma de decirlo que me hizo entender que él creía que en unos días yo iba a cambiar de opinión y todo iba a volver a ser como antes. «Perfecto», dije. «Entonces pueden recoger sus cosas y dejar las llaves en la mesa antes de irse». «¿Las llaves?», preguntó Carolina, y por primera vez desde que llegué, se veía genuinamente sorprendida. «Las llaves», repetí. «Si van a usar la casa, lo van a hacer con mi permiso y con mi supervisión. No más llaves de repuesto, no más acceso libre». El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Este era el silencio de personas que se dan cuenta de que algo ha cambiado para siempre, y que no pueden hacer nada para cambiarlo de vuelta. Amalia me tomó del brazo con una firmeza que no esperaba y me guió hacia la puerta. «Vamos, Julieta. Necesitas salir de aquí por un momento». Mientras caminábamos hacia su casa, que está a solo 50 metros de la mía, pude escuchar las voces de Diego y Carolina detrás de nosotras. Estaban hablando en susurros furiosos, el tipo de conversación que tienen las parejas cuando están tratando de decidir qué hacer con un problema que no esperaban. La casa de Amalia siempre me ha parecido más acogedora que la mía. Tiene esas plantas que crecen por todas partes, esos muebles que se ven vividos pero cómodos, esas fotos familiares que cuentan historias de décadas de amor y risas. Me sentó en su sofá favorito, ese que está junto a la ventana desde donde se puede ver mi casa. «¿Quieres un té?», me preguntó, pero ya estaba caminando hacia la cocina sin esperar mi respuesta. Me quedé sentada, mirando por la ventana hacia mi propia casa, viendo cómo Diego y Carolina habían salido a la terraza y estaban teniendo lo que claramente era una discusión acalorada. Carolina gesticulaba mucho, como siempre hace cuando está molesta, y Diego tenía esa postura de hombros caídos que significa que está siendo regañado. «Aquí tienes», me dijo Amalia, regresando con 2 tazas de té de manzanilla. Se sentó a mi lado y por un momento las dos nos quedamos mirando hacia mi casa en silencio. «¿Hace cuánto tiempo que esto está pasando?», me preguntó finalmente. «¿Qué cosa?», le respondí, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «Que te tratan como una extraña en tu propia familia». Esa pregunta me golpeó de una manera que no esperaba. No porque fuera cruel, sino porque era la primera vez que alguien ponía en palabras lo que yo había estado sintiendo durante años sin saber cómo explicarlo. «No sé», le dije, y mi voz se quebró un poco. «Creo que empezó gradualmente, después de que se casaron. Al principio pensé que era normal, que Carolina necesitaba tiempo para adaptarse a la familia. Y después me di cuenta de que no era que necesitara tiempo para adaptarse. Era que no quería que yo fuera parte de su nueva familia». Amalia tomó un sorbo de su té y me miró con esa expresión que pone cuando está procesando información importante. «¿Te has dado cuenta de que Diego ya no te llama como antes?». Esa observación me sorprendió. «¿Qué quieres decir?». «Antes, cuando venían a visitarte, Diego te abrazaba, te preguntaba cómo estabas, se sentaba contigo a conversar. Ahora llega, saluda de lejos, y se queda con Carolina todo el tiempo». Tenía razón. No me había dado cuenta conscientemente, pero Diego había cambiado su forma de relacionarse conmigo. Ya no éramos madre e hijo que se contaban cosas, éramos 2 adultos que se toleraban por educación. «¿Has notado algo más?», le pregunté, porque me di cuenta de que Amalia había estado observando mi situación familiar mucho más de lo que yo pensaba. «He notado que cuando organizas algo, siempre tienen excusas para no venir. Pero cuando Carolina organiza algo, de repente tienen tiempo para todo». «El año pasado organicé una cena de Navidad», le dije, y sentí como los recuerdos dolían. «Compré todo, cociné durante 2 días, decoré la casa. Llegaron 1 hora tarde, comieron rápido, y se fueron porque Carolina tenía dolor de cabeza. Y después me enteré por Instagram que habían ido a cenar con la familia de Carolina. Las fotos eran de la misma noche, Amalia.
Se fueron de mi casa con el pretexto del dolor de cabeza y se fueron a cenar con la otra familia. Amalia dejó su taza en la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Y tú no dijiste nada? ¿Qué iba a decir? ¿Que los había estado espiando en redes sociales? ¿Que me sentía como una idiota por haber creído que Carolina realmente tenía dolor de cabeza? Ibas a decir que te dolía que te mintieran. Ibas a decir que merecías honestidad de tu propio hijo. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la tarde finalmente empezaron a salir. No eran lágrimas dramáticas, eran esas lágrimas silenciosas que duelen más porque representan años de dolor acumulado. Amalia, yo no sé qué hice mal, le dije. He tratado de ser la suegra perfecta. Nunca me meto en sus decisiones, nunca critico a Carolina delante de Diego, nunca hago comentarios sobre cómo educan a los niños. Pero nada de lo que hago parece ser suficiente. ¿Y sabes por qué nada de lo que haces es suficiente?, me preguntó, y había algo en su tono que me hizo prestar atención. ¿Por qué? Porque no es sobre lo que tú hagas. Es sobre el control. Carolina quiere controlar la relación que Diego tiene contigo, y la única forma de hacer eso es hacerte ver como el problema. Esa explicación me hizo sentido de una manera que me asustó. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cada vez que tú organizas algo, ella encuentra una forma de que no funcione. Cada vez que tú quieres pasar tiempo con Diego, ella encuentra una excusa para que no pase. Cada vez que tú tratas de ser parte de la familia, ella te hace sentir como si fueras una intrusa. Pero Diego es mi hijo, le dije, y mi voz sonaba desesperada. Él debería defenderme, debería querer que yo sea parte de su vida. ¿Y crees que él se da cuenta de lo que está pasando? Esa pregunta me hizo pausar. ¿Se daba cuenta Diego? ¿O había sido tan gradual, tan sutil, que él realmente creía que yo era el problema? No lo sé, admití. A veces pienso que sí se da cuenta, pero que es más fácil mantenerme contenta a mí que lidiar con Carolina molesta. Y otras veces pienso que ella ha sido tan inteligente en la forma de presentar las cosas, que él realmente cree que yo soy dramática, exigente, difícil. Amalia se levantó y caminó hacia la ventana. Diego y Carolina ya no estaban en la terraza, probablemente habían entrado a recoger sus cosas como les había pedido. ¿Sabes lo que me molesta más de todo esto?, me dijo, sin voltear a verme. ¿Qué? Que están usando tu propia casa para excluirte. No contentos con mantenerte fuera de su vida social, ahora están tomando tu propiedad y convirtiéndola en su espacio privado. Esa observación me golpeó como un puño en el estómago. Tenía razón. No solo me estaban excluyendo, me estaban usando. Estaban tomando mi casa, mi dinero, mi hospitalidad, y me estaban dando las obras de mi propia vida. ¿Tú crees que estoy exagerando?, le pregunté, porque una parte de mí todavía se preguntaba si Diego y Carolina tenían razón, si yo realmente estaba siendo dramática. ¿Quieres que te diga lo que realmente pienso?, me preguntó, volteando a verme. Sí. Pienso que has sido demasiado paciente. Pienso que has aguantado cosas que no deberías haber aguantado. Y pienso que si no haces algo ahora, en 5 años vas a estar completamente fuera de la vida de tu hijo. ¿Pero qué puedo hacer? No puedo obligar a Diego a que me ame como antes. No puedo hacer que Carolina me acepte. No, me dijo, regresando a sentarse a mi lado. Pero puedes dejar de permitir que te traten como si fueras invisible. Puedes dejar de pagar por el privilegio de ser ignorada. En ese momento escuchamos el sonido de un auto arrancando. Miramos por la ventana y vimos el carro de Diego alejándose de mi casa. Se habían ido sin despedirse, sin tocar la puerta de Amalia para decirme adiós. ¿Ves?, me dijo Amalia. Ni siquiera tienen la cortesía básica de despedirse de ti. Tenía razón. Después de todo lo que había pasado, después de la confrontación, después de haber establecido mis nuevas reglas, ellos simplemente se habían ido como si yo no mereciera ni un adiós. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dije. ¿Qué? Que yo sigo esperando que Diego se dé cuenta de lo que está pasando. Sigo esperando que un día se despierte y se dé cuenta de que ha estado tratando mal a su madre. ¿Y si nunca pasa? Entonces supongo que voy a tener que aprender a vivir sin él. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, y me di cuenta de que era la primera vez que admitía esa posibilidad. Que tal vez mi relación con Diego no tenía arreglo.
que tal vez Carolina había ganado, y yo había perdido a mi hijo para siempre. ¿Sabes qué?, me dijo Amalia, tomando mi mano. Tal vez sea hora de que dejes de luchar por un lugar en su vida, y empieces a construir una vida que no dependa de él. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez es hora de que te des cuenta de que mereces más que las obras de afecto que ellos te están dando. Tal vez es hora de que encuentres personas que realmente valoren tu compañía. Por primera vez en toda la tarde, sentí algo que no era dolor o rabia. Sentí algo que se parecía a la esperanza. Al día siguiente, Amalia apareció en mi puerta a las 8 de la mañana con una canasta de pan recién horneado y esa expresión determinada que pone cuando ha tomado una decisión importante. «Buenos días, Julieta», me dijo, entrando a mi casa sin esperar invitación. «Hoy vamos a hacer una inspección». «¿Una inspección de qué?», le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. «De todo lo que Diego y Carolina han estado haciendo en tu casa sin que te des cuenta». La verdad es que yo había pasado toda la noche despierta, pensando en las palabras de Amalia, repasando cada visita, cada celebración, cada vez que había encontrado cosas fuera de lugar en mi casa de la playa. Había empezado a darme cuenta de que había señales que yo había ignorado, pistas que había pasado por alto porque no quería creer lo que estaban haciendo. «Amalia, no sé si quiero saber», le dije, porque una parte de mí tenía miedo de lo que podríamos descubrir. «Claro que quieres saber», me respondió, caminando hacia la cocina. «Lo que no quieres es enfrentar la realidad, pero ya no tienes esa opción». Tenía razón. Después de lo que había pasado ayer, ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Ya no podía seguir dándoles el beneficio de la duda. Empezamos por la cocina. Al principio todo se veía normal, pero cuando Amalia empezó a abrir gavetas y revisar alacenas, comenzamos a encontrar cosas que no pertenecían ahí. Había especias caras que yo no recordaba haber comprado, vinos que no reconocía, utensilios de cocina que definitivamente no eran míos. «¿De dónde salió esto?», me preguntó Amalia, mostrándome una botella de aceite de oliva que costaba más que mi mercado de una semana. «No tengo idea», le dije, y sentí ese nudo en el estómago que aparece cuando empiezas a entender algo que no querías entender. Seguimos revisando. En la alacena encontramos cajas de té gourmet, chocolates importados, café de especialidad. Todo caro, todo sofisticado, todo comprado con dinero que no era mío. «Julieta», me dijo Amalia, con una voz extrañamente calmada, «tú les das dinero para que compren estas cosas». «No», le respondí. «Yo pago los servicios de la casa, pero ellos compran su propia comida cuando vienen». «Entonces, ¿cómo crees que pagaron todo esto?». La respuesta llegó a mi mente como un golpe. «Con mis tarjetas». Corrimos hacia mi estudio, donde guardo todos mis documentos importantes. Empecé a revisar los estados de cuenta de mis tarjetas de crédito de los últimos 6 meses, algo que admito que no había hecho con la atención que debería. Lo que encontré me dejó sin aliento. Había cargos de supermercados caros, tiendas de vinos, restaurantes exclusivos, hasta una floristería que cobraba precios ridículos por arreglos florales. Todo sumaba miles de pesos, todo en fechas que coincidían con las visitas de Diego y Carolina a la casa. «Mira esta fecha», le dije a Amalia, señalando un cargo particularmente grande. Fue el fin de semana que supuestamente vinieron solo ellos dos para descansar. Amalia miró el estado de cuenta y silbó bajito. 500 pesos en comida para 2 personas, para un fin de semana. ¿Qué comieron? Caviar y champán. Seguimos revisando. Los cargos eran constantes, siempre en fechas que coincidían con sus visitas. No eran solo compras de comida. Había cargos de una empresa de limpieza, de una compañía de renta de muebles, hasta de un servicio de jardinería que yo nunca había contratado. «Julieta», me dijo Amalia, y su voz sonaba preocupada, «creo que han estado organizando eventos aquí más seguido de lo que pensabas». Salimos al jardín y empezamos a mirarlo con otros ojos. El césped se veía demasiado perfecto para ser solo el mantenimiento básico que yo pagaba. Había flores nuevas que yo no recordaba haber plantado. La terraza tenía marcas de muebles pesados que habían sido movidos recientemente. «¿Ves esas marcas?», me preguntó Amalia, señalando unos círculos en el piso de la terraza. «Son de carpas. Han estado poniendo carpas aquí». Caminamos hacia la parte trasera de la casa, esa área que yo raramente visito porque está más escondida. Lo que encontramos ahí me quitó completamente la respiración.
Había un área claramente destinada para eventos, conexiones eléctricas adicionales que yo no recordaba haber instalado, un sistema de sonido empotrado en las paredes exteriores, hasta ganchos en los árboles para colgar luces decorativas. ¿Cuándo crees que instalaron todo esto?, le pregunté a Amalia, tocando uno de los parlantes empotrados. No sé, pero esto no se hizo de la noche a la mañana. Esto requirió planeación, permisos, trabajadores especializados. Regresamos adentro y empezamos a revisar mi casa con una perspectiva completamente nueva. En el baño principal encontramos productos de belleza caros que definitivamente no eran míos. En las recámaras había sábanas y toallas de marcas lujosas que yo jamás habría comprado. Pero lo que más me impactó fue cuando abrimos el closet de la recámara principal. Ahí, colgando como si fuera lo más natural del mundo, había ropa que no era mía. Vestidos elegantes, zapatos caros, hasta joyas en una caja que nunca había visto. ¿Esto es de Carolina?, me preguntó Amalia, sosteniendo un vestido que probablemente costaba más que mi renta mensual. Supongo que sí, le respondí, pero mi voz sonaba rara. ¿Pero por qué tiene ropa guardada en mi closet? Porque esta ya no es tu casa de visitas, Julieta. Esta es su casa de eventos. Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. No era solo que estuvieran usando mi casa sin permiso. La habían convertido en su propiedad personal. Habían gastado mi dinero para mejorarla según sus necesidades. Habían traído sus cosas personales y las habían instalado como si vivieran aquí. ¿Sabes qué creo que ha estado pasando?, me dijo Amalia, sentándose en la cama que ya no se sentía como mía. ¿Qué? Creo que han estado rentando tu casa para eventos. Creo que han estado cobrando por usar tu propiedad y quedándose con el dinero. La idea era tan absurda que al principio la rechacé completamente. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Los cargos constantes en mis tarjetas, las mejoras no autorizadas, la ropa cara guardada aquí, los eventos elaborados. ¿Pero cómo podrían hacer eso sin que yo me diera cuenta?, le pregunté. Muy fácil. Te dicen que van a venir el fin de semana con unos amigos. Tú no vienes porque no te invitan o porque te hacen sentir incómoda. Ellos organizan un evento, cobran por el uso de la casa, usan tus servicios, gastan tu dinero en comida y decoraciones caras, y se van con las ganancias. Pero eso sería... No pude terminar la frase. ¿Robo?, completó Amalia. Sí, eso sería robo. Nos quedamos sentadas en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que habíamos descubierto. No era solo que me hubieran excluido de una fiesta. Era que habían estado usando mi propiedad como un negocio personal, gastando mi dinero, y probablemente ganando dinero con algo que no les pertenecía. ¿Qué voy a hacer?, le pregunté a Amalia, y por primera vez en mi vida me sentí completamente perdida. Primero, me dijo, con esa voz firme que uso cuando necesito que alguien me guíe, vamos a documentar todo esto. Vamos a tomar fotos, vamos a hacer una lista de todo lo que encontramos, vamos a revisar todos tus estados de cuenta. Y después vamos a confrontar a Diego y Carolina con evidencia. No con emociones, no con acusaciones, sino con hechos. ¿Y si lo niegan? Entonces vamos a tomar medidas legales. La idea de tomar medidas legales contra mi propio hijo me aterrorizaba, pero al mismo tiempo me daba una sensación de poder que no había sentido en años. Amalia, le dije, ¿tú crees que soy una mala madre por estar considerando esto? ¿Quieres que te diga lo que realmente pienso?, me preguntó. Sí. Pienso que ser una buena madre no significa permitir que tus hijos te roben. Pienso que ser una buena madre significa enseñarles que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando duele. Tenía razón. Durante años había confundido el amor maternal con la permisividad. Había pensado que ser una buena madre significaba aguantar cualquier cosa que Diego me hiciera, perdonar cualquier falta de respeto, ignorar cualquier abuso. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dije. ¿Qué? Que si Diego me hubiera pedido ayuda con dinero, yo se la habría dado. Si me hubiera dicho que quería usar la casa para su negocio, habríamos encontrado una forma de hacerlo juntos. Pero en vez de tratarme como su madre, decidió tratarme como una víctima. Y ahora tienes que decidir si vas a seguir siendo su víctima, o si vas a ser su madre otra vez. ¿Qué quieres decir?
Quiero decir que una madre de verdad no permite que sus hijos se destruyan a sí mismos. Y eso es lo que Diego está haciendo. Se está destruyendo convirtiéndose en una persona que roba a su propia madre. Por primera vez desde que había empezado toda esta pesadilla, sentí que tenía un propósito claro. No iba a luchar solo por mi dignidad o mi propiedad. Iba a luchar por salvar a mi hijo de convertirse en alguien que yo ya no podía reconocer. Pasamos los siguientes 3 días documentando todo. Amalia resultó ser sorprendentemente meticulosa para este tipo de investigación. Trajo una libreta donde anotaba cada cosa que encontrábamos, tomó fotos de todo con su teléfono y hasta hizo un inventario completo de los objetos que no me pertenecían. Mientras revisábamos mis estados de cuenta más detalladamente, el panorama se volvía cada vez más claro y más perturbador. Los cargos no habían empezado hace poco, se remontaban a casi 2 años atrás. Al principio eran pequeños, cosas que fácilmente podía haber pasado por alto, una cena cara aquí, unas flores allá. Pero gradualmente habían ido aumentando en frecuencia y cantidad. «Mira esto», me dijo Amalia, señalando una serie de cargos del mes pasado. 3,000 pesos en una sola semana. ¿Qué evento fue ese? Revisé mi calendario mental. El fin de semana que Diego me dijo que iban a venir con unos amigos del trabajo de Carolina a relajarse. Unos amigos del trabajo que necesitaron 3,000 pesos en comida y bebida. La evidencia era abrumadora. Había cargos de una empresa de catering, de renta de equipo de sonido, de decoraciones florales, de ballet parking. Todo facturado a mis tarjetas, todo en fechas que coincidían perfectamente con las visitas familiares de Diego y Carolina. Pero lo que más me dolió fue cuando encontramos los recibos. Estaban guardados en una caja en el closet, como si fuera lo más natural del mundo mantener un archivo de los gastos de eventos en mi propia casa. Los recibos estaban organizados por fecha, con notas escritas a mano sobre la cantidad de invitados, el tipo de evento, hasta comentarios sobre que había funcionado bien y que se podía mejorar para la próxima vez. «Julieta», me dijo Amalia con una voz que nunca le había escuchado, «esto no es solo aprovecharse de tu casa. Esto es un negocio completo». Tenía razón. Habían convertido mi casa en un centro de eventos, usando mi dinero para las mejoras y los gastos, y según las notas que encontramos, cobrando entre 5,000 y 10,000 pesos por evento, dependiendo del tamaño y la ocasión. ¿Sabes cuánto dinero han ganado con tu propiedad?, me preguntó Amalia, después de sumar todos los eventos documentados. ¿Cuánto? En los últimos 2 años, probablemente más de 100,000 pesos. Y eso es solo lo que podemos documentar. 100,000 pesos. Mi hijo y mi nuera habían ganado 100,000 pesos usando mi casa, mi dinero, mis servicios, y yo no había visto ni un centavo. Peor aún, yo había estado pagando para que ellos ganaran dinero. El 4.º día, decidimos que ya teníamos suficiente evidencia. Amalia me ayudó a organizar todo en una carpeta, fotos, estados de cuenta marcados, recibos, hasta una lista de todos los objetos que no me pertenecían pero que estaban en mi casa. ¿Estás lista para confrontarlos?, me preguntó Amalia. No, le respondí honestamente. Pero creo que ya no importa si estoy lista o no. Llamé a Diego. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara, y cuando lo hizo, su voz sonaba forzadamente casual. Hola mamá, ¿cómo estás? Necesito hablar contigo y con Carolina, le dije, sin preámbulos. ¿Pueden venir a la casa esta tarde? ¿Pasó algo?, me preguntó, y pude escuchar la preocupación genuina en su voz. Por un momento, sonó como el hijo que yo recordaba. Sí, pasó algo. Necesitamos hablar de cosas importantes. ¿Está bien? No estás enferma. No estoy enferma, Diego. Pero necesito que vengas. Los dos. Hubo una pausa larga. Está bien, mamá. Llegamos en 1 hora. Cuando colgué, Amalia me miró con esa expresión que pone cuando quiere asegurarse de que no voy a cambiar de opinión en el último momento. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó. Estoy segura de que tengo que hacerlo, le respondí. Cuando llegaron, Diego y Carolina se veían tensos. Probablemente habían pasado el viaje discutiendo qué podía querer yo, preparándose para otra conversación difícil sobre límites y respeto. Los hice sentar en la sala, en el mismo sofá donde 3 días antes habíamos tenido nuestra primera confrontación. Amalia se quedó conmigo, sentada a mi lado como apoyo moral.
¿De qué quieres hablar, mamá?, me preguntó Diego, y había algo en su tono que me hizo darme cuenta de que él esperaba que yo me hubiera calmado, que hubiera reconsiderado mis demandas de la semana anterior. Quiero hablar de esto, les dije, poniendo la carpeta con toda la evidencia en la mesa de centro. Carolina miró la carpeta con curiosidad, pero Diego inmediatamente se puso rígido. Había algo en su expresión que me hizo darme cuenta de que él sabía exactamente lo que había en esa carpeta. ¿Qué es eso?, preguntó Carolina, pero su voz sonaba menos segura que de costumbre. Es la documentación completa de todo lo que han estado haciendo en mi casa durante los últimos 2 años, les dije, y mi voz sonaba más calmada de lo que me sentía. Abrí la carpeta y saqué los estados de cuenta marcados. Estos son los cargos que han hecho a mis tarjetas de crédito. 120,000 pesos en los últimos 2 años. Diego se puso pálido, pero Carolina mantuvo su compostura. Julieta, no entiendo de qué estás hablando. Estoy hablando de esto, dije, sacando los recibos organizados por fecha. Catering, renta de equipo, decoraciones, ballet parking. Todo pagado con mi dinero, todo para eventos que ustedes organizaron en mi casa. Mamá, empezó Diego, pero su voz se quebró un poco. ¿Puedo explicarte? No quiero explicaciones, le dije, interrumpiéndolo. Quiero que veas esto. Saqué las fotos que habíamos tomado de todas las mejoras no autorizadas, de la ropa de Carolina en mi closet, de los productos caros en mi cocina, del área de eventos que habían construido en mi jardín trasero. ¿Y esto?, les pregunté, mostrándoles las notas escritas a mano sobre los eventos. ¿Pueden explicarme por qué tienen un archivo detallado de los eventos que han organizado en mi propiedad? El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Este era el silencio de personas que han sido atrapadas completamente, que no tienen forma de negar lo que está frente a sus ojos. Mamá, dijo Diego finalmente, y su voz sonaba derrotada. No era nuestra intención que fuera así. ¿Cómo era su intención que fuera?, le pregunté. Al principio solo queríamos usar la casa para algunas celebraciones familiares, me explicó, y pude ver cómo estaba tratando de encontrar palabras que hicieran sonar todo menos terrible de lo que era. Y después algunos amigos nos pidieron si podían usar la casa para sus eventos también. Nos ofrecieron pagar, y pensamos que sería una forma de ayudar con los gastos de mantenimiento. Ayudar con los gastos de mantenimiento, repetí, y mi voz se estaba volviendo más alta. Usando mi dinero para pagar todo y quedándose ustedes con las ganancias. Carolina finalmente habló. Julieta, nosotros íbamos a contarte. Solo estábamos esperando el momento adecuado. ¿El momento adecuado?, preguntó Amalia, hablando por primera vez desde que habían llegado. ¿Cuál iba a ser el momento adecuado? Cuando se hubieran robado todo lo que ella tiene. No nos estábamos robando nada, respondió Carolina, pero su voz sonaba defensiva. Solo estábamos usando recursos que de otra forma se desperdiciarían. Recursos que se desperdiciarían, repetí, y sentí como la rabia que había estado conteniendo empezaba a subir. ¿Mi dinero son recursos que se desperdician? Mi casa es un recurso que se desperdicia. No es eso lo que quise decir, dijo Carolina rápidamente. Entonces, ¿qué quisiste decir exactamente? Diego se adelantó, como si fuera él quien tuviera que explicar las palabras de su esposa. Mamá, la casa estaba vacía la mayor parte del tiempo. Nosotros la estábamos cuidando, manteniéndola activa, asegurándonos de que estuviera en buenas condiciones. ¿Cuidándola?, le pregunté, y mi voz se estaba volviendo peligrosamente calmada. ¿Gastando mi dinero en mejoras que yo no autoricé es cuidarla? ¿Traer desconocidos a mi propiedad sin mi permiso es cuidarla? ¿Excluirme de eventos en mi propia casa es cuidarla? Mamá, tú no entiendes, me dijo Diego, y esas 4 palabras fueron la gota que derramó el vaso. ¿Qué yo no entiendo?, le pregunté, poniéndome de pie. ¿Qué no entiendo que mi propio hijo ha estado robándome durante 2 años? ¿Qué no entiendo que has estado usando mi amor por ti para aprovecharte de mí? ¿Qué no entiendo que has estado tratándome como una idiota que no se daría cuenta de lo que estaban haciendo? No es robo, dijo Carolina, también poniéndose de pie. Es familia usando recursos familiares. Recursos familiares, repetí, y me reí, pero no era una risa feliz. ¿Sabes qué son recursos familiares, Carolina? Recursos familiares es cuando toda la familia se beneficia.
Recursos familiares es cuando hay transparencia y comunicación. Recursos familiares es cuando nadie se queda fuera. Julieta, creo que estás exagerando, me dijo Carolina, y esas palabras fueron el error más grande que pudo haber cometido. Porque fue en ese momento que me di cuenta de que ella realmente no entendía la magnitud de lo que habían hecho. Realmente creía que yo estaba siendo dramática, que estaba exagerando, que no tenía derecho a estar molesta por haber sido robada y traicionada por mi propia familia. ¿Sabes qué?, les dije, y mi voz sonaba extrañamente calmada. Tienes razón. Estoy exagerando. Así que vamos a simplificar las cosas. Vamos a simplificar las cosas, repetí, caminando hacia el escritorio donde había preparado algunos documentos. Ya que consideran que estoy exagerando, vamos a manejar esto de la forma más simple posible. Saqué 3 sobres que había preparado con ayuda de Amalia. En el primero estaba una copia de todos los estados de cuenta con los cargos marcados. En el segundo, todas las fotos de las mejoras no autorizadas y los objetos que no me pertenecían. En el tercero, algo que iba a cambiar todo para siempre. Este primer sobre, les dije, dándoselo a Diego, contiene la documentación completa de todos los gastos que han hecho con mis tarjetas durante 2 años. El total asciende a 120,000 pesos. Diego abrió el sobre con manos temblorosas. Pude ver cómo su cara cambiaba mientras revisaba cada página, cada cargo marcado, cada fecha documentada. Este segundo sobre, continué, dándoselo a Carolina, contiene evidencia fotográfica de todas las modificaciones que hicieron a mi propiedad sin mi autorización, además de inventario de objetos personales suyos que encontré en mi casa. Carolina abrió su sobre y inmediatamente se puso pálida. Había fotos de su ropa en mi closet, de los productos caros en mi baño, del área de eventos que habían construido sin mi conocimiento. Y este tercer sobre, dije, manteniendo el último sobre mis manos, contiene algo que espero no tener que usar nunca. ¿Qué es?, preguntó Diego, y su voz sonaba pequeña, como cuando era niño y sabía que había hecho algo muy malo. Es la denuncia que presenté ayer con mi abogado, les dije, y el silencio que siguió fue absoluto. Por uso fraudulento de tarjetas de crédito, uso no autorizado de propiedad privada y enriquecimiento ilícito. Carolina se puso de pie tan rápido que casi se cayó. ¿Presentaste una denuncia? Contra tu propio hijo. Presenté una denuncia contra las personas que han estado robándome durante 2 años, le respondí. El hecho de que una de esas personas sea mi hijo solo hace que sea más doloroso, no menos ilegal. Mamá, dijo Diego, y por primera vez en años escuché miedo real en su voz. No puedes estar hablando en serio. ¿Te parece que estoy bromeando?, le pregunté, mostrándole el sobre. ¿Crees que me divierto teniendo que contratar un abogado para protegerme de mi propia familia? Amalia, que había permanecido callada hasta ahora, finalmente habló. Julieta le dio una oportunidad de explicarse cuando los confrontó la semana pasada. En vez de honestidad, recibió mentiras y minimización. ¿Qué esperaban que pasara? Esperábamos que entendiera que somos familia, respondió Carolina, y había algo desesperado en su voz. ¿Familia?, repetí, y sentí como toda la rabia que había estado acumulando durante años empezaba a salir. ¿Ustedes me han tratado como familia? ¿Excluirme de eventos en mi propia casa es tratarme como familia? ¿Gastar mi dinero sin mi permiso es tratarme como familia? ¿Mentirme en la cara durante 2 años es tratarme como familia? Mamá, podemos arreglar esto, me dijo Diego, acercándose a mí. Podemos devolverte el dinero, podemos explicarte todo, podemos. ¿Pueden qué?, lo interrumpí. Pueden devolverme los 2 años que perdí pensando que era una mala madre porque ustedes me hacían sentir como una extraña en mi propia familia. Pueden devolverme la confianza que tenía en mi propio hijo. Diego se quebró. Por primera vez desde que había llegado, vi lágrimas en sus ojos. Mamá, nunca quisimos lastimarte. Solo, las cosas se salieron de control. Se salieron de control, repetí. Diego, esto no fue un accidente. Esto no fue algo que pasó gradualmente sin que se dieran cuenta. Ustedes planearon esto. Organizaron esto. Me excluyeron sistemáticamente de mi propia vida para poder aprovecharse de mí más fácilmente. Eso no es cierto, protestó Carolina, pero su voz sonaba menos convencida que antes. No es cierto, le pregunté,
sacando las notas escritas a mano que habíamos encontrado. Entonces explícame esto. J no debe saber sobre eventos grandes. Mejor decirle que son reuniones familiares pequeñas. ¿Quién escribió esto? Carolina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carolina miró las notas como si nunca las hubiera visto en su vida, pero su expresión la delataba. ¿Y esto? Continué, leyendo otra nota. Si J pregunta por gastos, decir que fueron regalos de los invitados. Esto también se salió de control sin que se dieran cuenta. Diego tomó las notas de mis manos con movimientos lentos, como si estuviera en shock. Carolina, tú escribiste esto. Yo, nosotros. Era solo para evitar problemas, balbuceó Carolina. Sabíamos que Julieta se iba a molestar si se enteraba. Y no se les ocurrió que tal vez si yo me iba a molestar, era porque lo que estaban haciendo estaba mal, les pregunté. No es que estuviera mal, respondió Carolina, pero su voz sonaba desesperada. Es que... es complicado. No, le dije, y mi voz era firme como no había sido en años. No es complicado. Es muy simple. Ustedes decidieron que querían usar mi casa y mi dinero para su beneficio personal, y decidieron que la forma más fácil de hacerlo era mantenerme ignorante e excluida. Mamá, dijo Diego, y pude ver cómo estaba tratando de encontrar palabras que arreglaran lo irreparable. Entiendo que estés molesta, entiendo que hayamos cometido errores, pero denunciarnos es demasiado. Somos familia. ¿Sabes cuándo dejaron de ser familia para mí? Les pregunté, y mi voz se quebró un poco. Cuando decidieron que yo era tan poco importante que podían robarme y yo ni siquiera me daría cuenta. Amalia se puso de pie y caminó hacia donde estaban los sobres. ¿Saben lo que más me molesta de toda esta situación? Les dijo. No es el dinero, aunque 120,000 pesos no es poco dinero para una mujer jubilada. No son las mentiras, aunque han sido muchas y muy elaboradas. ¿Entonces qué es? Preguntó Diego. Es que han convertido a Julieta en una extraña en su propia vida. La han hecho sentir como si fuera ella el problema, como si fuera ella la que tenía que cambiar para merecer un lugar en su familia. Eso no es lo que quisimos hacer, dijo Carolina, pero su protesta sonaba vacía. ¿No? Preguntó Amalia. Entonces explíquenme por qué cada vez que Julieta organizaba algo, ustedes encontraban excusas para no ir. Explíquenme por qué cada vez que ella trataba de ser parte de sus vidas, ustedes la hacían sentir como una intrusa. ¿Por qué? Empezó Carolina, pero se detuvo como si se hubiera dado cuenta de que no tenía una respuesta que no la hiciera quedar peor. Porque era más fácil manejar todo si yo no estaba presente, completé la frase por ella. Era más fácil robarme si yo no sabía lo que estaba pasando. Era más fácil usar mi casa si yo no estaba ahí para ver cómo la estaban tratando. Diego dejó caer las notas en el suelo y se cubrió la cara con las manos. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Han destruido nuestra relación, le respondí. Han convertido el amor que les tengo en una herramienta para aprovecharse de mí. ¿Qué podemos hacer para arreglarlo?, me preguntó, y por primera vez en toda la conversación, sonaba como mi hijo otra vez. Pueden empezar diciéndome la verdad, le dije. Toda la verdad. ¿Cuánto dinero han ganado usando mi casa? ¿Cuántos eventos han organizado sin que yo lo supiera? ¿Desde cuándo planearon convertir mi propiedad en su negocio personal? Diego miró a Carolina, como esperando que ella respondiera, pero Carolina estaba mirando el suelo como si las respuestas estuvieran escritas ahí. ¿Cuánto?, repetí, y mi voz era más dura que antes. En 2 años, dijo Diego con una voz apenas audible, probablemente unos 150,000 pesos. 150,000 pesos. Habían ganado 150,000 pesos usando mi casa y mi dinero, y yo no había visto ni un centavo. Peor aún, yo había estado pagando para que ellos pudieran ganar ese dinero. ¿Y pensaban decírmelo algún día?, les pregunté. Sí, respondió Diego rápidamente. Cuando tuviéramos suficiente dinero ahorrado, íbamos a proponerte ser socias en el negocio. ¿Socias?, repetí, y no pude evitar reírme amargamente. Iban a invitarme a ser socia en un negocio que funciona con mi casa y mi dinero. Cuando lo dices así suena terrible, admitió Diego. Suena terrible porque es terrible, le respondí. No hay forma de decir esto que no suene terrible, porque lo que hicieron es terrible. En ese momento, Carolina hizo algo que cambió todo.
Se puso de pie, tomó su bolsa, y caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas?, le preguntó Diego. Me voy, respondió Carolina. No voy a quedarme aquí escuchando cómo nos humillan. Cometimos un error, está bien, pero no somos criminales. ¿Un error?, repetí, poniéndome de pie también. 2 años de robo sistemático son un error. No es robo, me gritó Carolina, volteándose hacia mí con una furia que nunca le había visto. Es familia ayudándose mutuamente. Si no puedes entender eso, entonces tal vez Diego y yo necesitamos reconsiderar si queremos que seas parte de nuestras vidas. Esas palabras cayeron como una bomba en la habitación. Diego se puso pálido, Amalia abrió la boca sorprendida, y yo me quedé completamente inmóvil. Acababa de escuchar a mi nuera amenazarme con quitarme a mi hijo si no permitía que siguieran robándome. Las palabras de Carolina quedaron flotando en el aire como una amenaza que no podía deshacerse. La habitación se volvió tan silenciosa que pude escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. Diego se había puesto completamente pálido y miraba a su esposa como si nunca la hubiera visto antes. ¿Qué dijiste?, le preguntó Diego a Carolina, y su voz sonaba extraña, como si no pudiera creer lo que había escuchado. Carolina se dio cuenta inmediatamente de que había cometido un error terrible. Su expresión cambió de furia a pánico en cuestión de segundos. No quise decir eso. Estoy molesta, estoy diciendo cosas sin pensar. Pero ya era demasiado tarde. Había mostrado su verdadero rostro, había revelado lo que realmente pensaba de nuestra situación familiar. Para ella, yo no era la madre de su esposo, era un obstáculo que podía ser removido si no cooperaba con sus planes. Si quisiste decir eso, le dije, y mi voz sonaba extrañamente calmada. Por fin dijiste lo que realmente piensas. Por fin admitiste que has estado usando mi relación con Diego como una forma de chantajearme. Julieta, eso no es cierto, protestó Carolina, pero ahora su voz temblaba. ¿No es cierto?, le pregunté, caminando hacia ella. Entonces explícame algo. Durante estos 8 años, cada vez que yo no estaba de acuerdo con algo que ustedes querían hacer, ¿qué pasaba? Carolina no respondió, pero pude ver en sus ojos que sabía exactamente a dónde iba mi pregunta. Te voy a decir lo que pasaba, continué. Pasaba que de repente Diego estaba demasiado ocupado para llamarme. Pasaba que mis nietos no podían venir a visitarme porque tenían actividades muy importantes. Pasaba que las reuniones familiares se cancelaban o se movían sin avisarme. Diego me miraba con una expresión que nunca le había visto. Era como si estuviera viendo algo que había estado frente a él durante años, pero que nunca había notado. ¿Es eso cierto?, le preguntó a Carolina. Diego, no dejes que te manipule, le respondió Carolina, pero su voz sonaba desesperada. Tu madre siempre ha sido dramática, siempre ha tratado de crear problemas entre nosotros. Yo he tratado de crear problemas, repetí, y sentí como la incredulidad se mezclaba con la rabia. Yo soy la que ha estado creando problemas. Amalia se puso de pie y caminó hacia el centro de la habitación. ¿Saben qué?, dijo, y su voz cortó el aire como un cuchillo. Creo que es hora de que Diego escuche algunas cosas que tal vez no sabe. ¿Qué cosas?, preguntó Diego, mirando a Amalia con curiosidad y miedo. Por ejemplo, dijo Amalia, que tu madre ha llamado a mi casa llorando después de cada visita que ustedes le han hecho en los últimos 2 años. Eso no es cierto, dijo Carolina rápidamente. ¿No es cierto?, preguntó Amalia, sacando su teléfono. Porque tengo grabaciones de esas llamadas. Tu madre me ha contado cada vez que ustedes han llegado tarde sin avisar, cada vez que se han ido temprano con excusas falsas, cada vez que la han hecho sentir como una extraña en su propia casa. Diego miró a Carolina, después a mí, después otra vez a Carolina. Grabaciones. Sí, grabaciones, respondió Amalia. Porque tu amiga aquí presente me pidió que documentara todo hace 6 meses, cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien pero no sabía exactamente qué. Eso no era completamente cierto. Amalia había empezado a grabar nuestras conversaciones por su propia iniciativa, porque se había preocupado por mi estado emocional. Pero en este momento, no me importaba cómo habíamos llegado a tener esa evidencia. ¿Quieres escuchar una?, me preguntó Amalia. No, dije rápidamente. No quiero que Diego escuche lo patética que he sonado todos estos años. No eras patética, me dijo Amalia con firmeza.
Eras una madre confundida que estaba siendo manipulada por personas que se suponía debían amarte. Diego se sentó pesadamente en el sofá, como si las piernas ya no lo sostuvieran. ¿Realmente has estado llorando después de nuestras visitas? ¿Qué esperabas?, le pregunté, y mi voz se quebró un poco. ¿Esperabas que me sintiera feliz después de que llegaran tarde, se quedaran poco tiempo, y se fueran corriendo a hacer algo más importante? Pero nosotros... Yo pensé que... Diego se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de que no sabía cómo completar esa frase. ¿Tú pensaste que...? Le pregunté. Pensé que estabas bien con cómo eran las cosas. Pensé que entendías que teníamos nuestras propias responsabilidades. Y nunca se te ocurrió preguntarme cómo me sentía realmente. Diego se quedó callado, y esa respuesta me dolió más que cualquier cosa que hubiera pasado hasta ahora. Mi hijo había estado tan desconectado de mis sentimientos que ni siquiera se le había ocurrido preguntarme si estaba bien. ¿Sabes lo que es más triste de todo esto?, le dije, sentándome frente a él. No es el dinero que me robaron. No es que hayan usado mi casa sin permiso. No es ni siquiera que me hayan excluido de eventos en mi propia propiedad. ¿Entonces qué es?, preguntó Diego, y pude ver lágrimas en sus ojos. Es que perdí a mi hijo sin siquiera darme cuenta de cuándo pasó. Esas palabras golpearon a Diego como una bofetada. Se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar de una manera que no había visto desde que era niño. Mamá, dijo entre sollozos, yo no quería que pasara esto. Yo no quería lastimarte. Pero me lastimaste, le respondí. Me lastimaste cada vez que elegiste hacerle caso a Carolina en vez de pensar por ti mismo. Me lastimaste cada vez que permitiste que me excluyera de tu vida. Me lastimaste cada vez que participaste en sus planes para aprovecharse de mí. Carolina, que había estado parada junto a la puerta como si estuviera lista para escapar, finalmente explotó. Ya basta. Esto es ridículo. Diego, vámonos de aquí ahora mismo. Diego levantó la cabeza y miró a su esposa con una expresión que nunca le había visto. No. ¿Qué? Dije que no. No me voy a ir hasta que arreglemos esto. No hay nada que arreglar, le gritó Carolina. Tu madre está siendo dramática y manipuladora, como siempre. Si te quedas aquí, vas a terminar sintiéndote culpable por cosas que no son tu culpa. Cosas que no son mi culpa, repitió Diego, poniéndose de pie. ¿Robar a mi madre no es mi culpa? ¿Mentirle durante 2 años no es mi culpa? ¿Tratarla como si fuera una extraña no es mi culpa? Tú no robaste nada, le respondió Carolina. Usamos recursos que estaban disponibles. Esa no es la misma cosa. Recursos que estaban disponibles, repetí, y mi voz se estaba volviendo peligrosa otra vez. Mi dinero son recursos que estaban disponibles. Sí, me respondió Carolina, y había algo desafiante en su tono. Eres una mujer mayor, jubilada, con más dinero del que necesitas. No es como si fueras a quedarte sin nada porque gastáramos un poco de tu dinero en eventos familiares. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Diego se quedó completamente inmóvil, mirando a su esposa como si fuera una extraña. Un poco de mi dinero, repetí lentamente. 120,000 pesos es un poco de mi dinero. En el contexto de todo lo que tienes, sí, me respondió Carolina. No es como si te fuéramos a dejar en la pobreza. Amalia se puso de pie tan rápido que su silla se tambaleó. Acabas de justificar robar a una mujer mayor diciendo que tiene suficiente dinero para que no importe. No es robo, insistió Carolina. Es redistribución familiar. Redistribución familiar, repetí, y no pude evitar reírme, pero no era una risa feliz. Así le llamas a robar a tu suegra. Le llamo a usar recursos familiares de manera inteligente en vez de dejarlos desperdiciar. En ese momento, Diego hizo algo que no esperaba. Se acercó a Carolina y la tomó del brazo. Vámonos, le dijo. ¿Por fin entraste en razón?, le respondió Carolina, con alivio evidente en su voz. No, le dijo Diego, y su voz sonaba más fría de lo que le había escuchado jamás. Nos vamos porque no puedo escuchar ni una palabra más de las cosas horribles que le estás diciendo a mi madre. Carolina se quedó inmóvil, como si no entendiera lo que estaba pasando. ¿De qué estás hablando?
Estoy hablando de que por primera vez en 8 años, estoy viendo quién eres realmente, le respondió Diego. Y no me gusta nada de lo que veo. Diego, tu madre te está manipulando, le dijo Carolina, pero ahora su voz sonaba desesperada. Está usando culpa y drama para hacerte sentir mal por cosas que no hiciste nada malo. ¿No hice nada malo?, le preguntó Diego. ¿Gastar el dinero de mi madre sin su permiso no es hacer algo malo? ¿Excluirla de eventos en su propia casa no es hacer algo malo? ¿Mentirle durante 2 años no es hacer algo malo? Esas no fueron tus decisiones, le respondió Carolina. Esas fueron decisiones que tomamos juntos, como pareja. No, le dijo Diego, y por primera vez en años, sonaba como el hijo que yo recordaba. Esas fueron tus decisiones, Carolina. Tú fuiste la que insistió en mantener todo en secreto. Tú fuiste la que dijo que mi madre no debía saber sobre los eventos grandes. Tú fuiste la que escribió esas notas sobre cómo mantenerla fuera de nuestros planes. Ahora me estás culpando solo a mí, le gritó Carolina. Después de 2 años de estar de acuerdo con todo lo que hicimos. Estuve de acuerdo porque confiaba en ti, le respondió Diego. Porque pensé que sabías lo que estabas haciendo. Porque creí que cuando decías que mi madre no debía saber sobre algo, era porque tenías una buena razón. Tenía una buena razón, le gritó Carolina. Tu madre es imposible. Siempre encuentra algo de qué quejarse, siempre hace dramas, siempre trata de ser el centro de atención. El centro de atención, repetí, y mi voz sonaba peligrosamente calmada. Querer ser invitada a eventos en mi propia casa es querer ser el centro de atención. Sí, me gritó Carolina. Porque siempre tienes que opinar sobre todo. Siempre tienes que dar sugerencias no solicitadas. Siempre tienes que hacer que todo sea sobre ti. ¿Sobre mí?, repetí, poniéndome de pie. Querer saber qué está pasando en mi propia propiedad es hacer que todo sea sobre mí. En ese momento, Diego se interpuso entre Carolina y yo. Pero no fue para defenderla como había hecho durante todos estos años. Fue para detenerla. Basta, le dijo a Carolina. Ya dijiste suficiente. Ya dijiste suficiente, repitió Diego, y había una firmeza en su voz que no había escuchado en años. Se volteó hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, por favor, perdóname. ¿Perdonarte?, le pregunté, y mi voz se quebró un poco. Diego, no sé si puedo. Sé que no merezco tu perdón, me dijo, acercándose lentamente. Sé que lo que hicimos, lo que yo hice, fue imperdonable. Pero necesitas saber que nunca quise lastimarte. Nunca quise que sintieras que no eras importante para mí. Pero me lastimaste, le respondí. Y me hiciste sentir exactamente eso. Lo sé, me dijo, y las lágrimas corrían libremente por su rostro. Lo sé, y voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida. Carolina, que había estado parada junto a la puerta en shock desde que Diego la había confrontado, finalmente encontró su voz. ¿Así vas a terminar esto? Disculpándote con ella y haciéndome quedar como la villana. Diego se volteó hacia su esposa con una expresión que nunca le había visto. No te estoy haciendo quedar como la villana, Carolina. Tú eres la villana. ¿Cómo puedes decir eso?, le gritó Carolina. Después de todo lo que hemos construido juntos. Después de 8 años de matrimonio. Construido, repitió Diego. ¿Construido sobre qué? ¿Sobre mentiras? ¿Sobre robar a mi madre? ¿Sobre alejarme de mi familia? Tu familia somos nosotros, le gritó Carolina. Yo soy tu familia. Nuestros hijos son tu familia. No ella. ¿Sabes qué?, le dijo Diego, y su voz estaba volviendo más calmada pero más fría. Tienes razón. Tú eres mi familia. Pero ella también es mi familia. Y por 8 años te permití que me hicieras elegir entre ustedes. Porque tenías que elegir, le respondió Carolina. No puedes tener a las dos. Tu madre nunca me ha aceptado. ¿Nunca te ha aceptado?, preguntó Amalia, hablando por primera vez en varios minutos. ¿La mujer que organizó tu baby shower? ¿La mujer que cuidó a tus hijos cuando estuvieron enfermos? ¿La mujer que te regaló el enganche para su primera casa? Esa mujer nunca te aceptó. Carolina se puso roja. Eso
Eso fue diferente. ¿Diferente cómo?, le pregunté. Diferente porque en ese momento me necesitabas. No es eso, protestó Carolina, pero su voz sonaba menos segura. Sí es eso, le dije, y por primera vez en toda esta conversación, me sentí completamente en control. Me aceptabas cuando necesitabas algo de mí. Me aceptabas cuando necesitabas una niñera gratis, cuando necesitabas ayuda económica, cuando necesitabas una casa donde hacer eventos. Pero me rechazabas cuando se trataba de incluirme en las decisiones familiares importantes. Diego se sentó otra vez, como si el peso de todo lo que estaba entendiendo fuera demasiado para él. Dios mío, cuántas cosas me perdí. Cuántas veces lastimé a mi madre sin siquiera darme cuenta. ¿Realmente quieres saberlo?, le pregunté. Diego asintió, aunque pude ver que tenía miedo de la respuesta. Te perdiste la vez que organicé una cena de Navidad y ustedes llegaron una hora tarde porque Carolina decidió que tenía que cambiarse de ropa 3 veces. Te perdiste la vez que tus hijos ganaron premios en la escuela y yo me enteré por Facebook porque olvidaron contarme. Te perdiste la vez que me enfermé con gripe y estuve sola en casa durante una semana porque Carolina dijo que no podían arriesgarse a contagiarse. Con cada cosa que le decía, pude ver cómo Diego se encogía más. Era como si estuviera viendo su vida de los últimos 8 años desde una perspectiva completamente nueva. Te perdiste la vez que quise enseñarle a Matías a cocinar y Carolina dijo que yo iba a arruinar su dieta. Te perdiste la vez que quise llevar a los niños a un viaje a la playa y Carolina dijo que ellos preferían ir a lugares más educativos. Punto. Mamá, basta, me dijo Diego, y su voz se quebró completamente. No puedo escuchar más. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Porque duele darse cuenta de cuánto dolor causaste? ¿Porque es difícil aceptar que elegiste a tu esposa por encima de tu madre en cada situación? Porque me duele darme cuenta de que perdí 8 años con la persona más importante de mi vida, me respondió, y esas palabras me golpearon directamente en el corazón. Carolina, que había estado escuchando todo esto con una expresión cada vez más desesperada, finalmente explotó otra vez. Esto es exactamente lo que yo sabía que iba a pasar. Por eso traté de mantenerlos separados. Porque sabía que ella iba a manipularte para que la eligieras a ella. ¿Manipularme?, repetí, y mi voz se estaba volviendo peligrosa otra vez. Decirle la verdad a mi hijo es manipularlo. Estás usando culpa para hacer que se sienta mal, me gritó Carolina. No estoy usando culpa, le respondí. Estoy usando hechos. Y si los hechos lo hacen sentir culpable, tal vez sea porque tiene motivos para sentirse culpable. Diego se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a todos nosotros. Pude ver cómo sus hombros temblaban, como si estuviera luchando contra algo interno muy fuerte. ¿Sabes lo que más me duele de todo esto?, le dijo a Carolina sin voltear a verla. ¿Qué?, le respondió Carolina, y su voz sonaba pequeña. Que confié en ti completamente. Que cuando me decías que mi madre era difícil, te creí. Que cuando me decías que era mejor no incluirla en ciertas cosas, te hice caso. Que cuando me decías que ella no entendería nuestras decisiones, acepté mantenérselas en secreto. Todo eso era cierto, protestó Carolina débilmente. ¿Era cierto?, le preguntó Diego, volteándose hacia ella. ¿O era conveniente para ti que yo creyera que era cierto? Carolina se quedó callada, porque ya no tenía respuestas que no la hicieran quedar peor. ¿Sabes lo que voy a hacer?, le dijo Diego. ¿Qué?, preguntamos Carolina y yo al mismo tiempo. Voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensar estos 8 años, me dijo, mirándome directamente. No sé si algún día me vas a perdonar completamente, pero voy a hacer todo lo que esté en mi poder para merecer tu perdón. Diego, le dije, y mi voz se suavizó por primera vez en toda la tarde. No necesitas el resto de tu vida para eso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que puedes empezar ahora mismo, le respondí. Puedes empezar diciéndome qué vas a hacer con respecto a todo el dinero que gastaron. Vamos a devolverte cada centavo, me dijo inmediatamente. No sé cómo, pero lo vamos a hacer. ¿Nosotros?, preguntó Carolina. ¿Por qué nosotros? Yo no estoy de acuerdo con nada de esto. Diego la miró como si acabara de darse cuenta de algo importante. Tienes razón. No debería haber dicho nosotros. ¿Qué quieres decir?, le preguntó Carolina.
Quiero decir que aparentemente tú y yo no estamos de acuerdo en cosas muy fundamentales. Como en si está bien robar a mi madre. Como en si mi madre merece respeto. Como en si debería mantener una relación con la mujer que me dio la vida. Diego, no puedes estar hablando en serio, le dijo Carolina, y por primera vez escuché miedo real en su voz. Hablo completamente en serio, le respondió Diego. Porque por primera vez en 8 años, estoy viendo la situación claramente. ¿Y qué es lo que ves?, le preguntó Carolina. Veo que has estado manipulándome para alejarme de mi madre. Veo que has estado usando mi amor por ti para hacerme cómplice de cosas horribles. Veo que has convertido nuestra casa en un lugar donde mi madre no es bienvenida. Eso no es cierto, protestó Carolina. No es cierto, le preguntó Diego. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a mi madre a cenar a nuestra casa? ¿Cuándo fue la última vez que la incluiste en los planes de cumpleaños de los niños? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo, cualquier cosa, para hacerla sentir como parte de nuestra familia? Carolina se quedó callada, porque no tenía respuestas para esas preguntas. ¿Sabes qué?, le dijo Diego. Creo que necesitamos tiempos separados. Tiempos separados, repitió Carolina, y su voz se quebró. Sí, le respondió Diego. Porque necesito tiempo para pensar en quién soy cuando no estoy siendo influenciado por ti. Necesito tiempo para reconstruir mi relación con mi madre sin que tú estés ahí diciéndome qué pensar o qué sentir. No puedes estar hablando en serio, le dijo Carolina, y las lágrimas empezaron a correr por su rostro. Hablo completamente en serio, le respondió Diego. Voy a quedarme en un hotel esta noche. Mañana vamos a hablar sobre cómo dividir nuestras cosas temporalmente. Carolina me miró con una expresión de odio puro. ¿Estás contenta? ¿Esto es lo que querías? Destruir mi matrimonio. Yo no destruí tu matrimonio, le respondí. Tú lo destruiste cuando decidiste que tenía que elegir entre mi hijo y mi dignidad. Esto no ha terminado, me dijo Carolina, caminando hacia la puerta. No voy a permitir que me quites a mi esposo. Yo no te quité nada, le respondí. Tú perdiste a tu esposo cuando él se dio cuenta de quién eres realmente. Carolina salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Diego se quedó parado en medio de la sala, mirando la puerta por donde había salido su esposa, con una expresión de completa devastación. ¿Hice lo correcto?, me preguntó. Hiciste lo que tenías que hacer, le respondí. Por primera vez en 8 años, elegiste hacer lo correcto en lugar de lo fácil. Diego se acercó a mí lentamente, como si tuviera miedo de que lo rechazara. ¿Puedo abrazarte? Puedes abrazarme, le dije, y cuando lo hice, por primera vez en años, se sintió como abrazar a mi hijo otra vez. 3 meses después, estoy sentada en mi terraza, viendo el atardecer con Amalia y Diego. Diego se divorció de Carolina y se mudó a un apartamento cerca de mi casa. Devolvió cada centavo que habían gastado, trabajando turnos extra y vendiendo algunas de sus cosas. Más importante, devolvió algo que pensé que había perdido para siempre. Devolvió a mi hijo. ¿Sabes qué?, me dijo Diego, tomando un sorbo de su café. Por primera vez en años, me siento como yo mismo otra vez. ¿Y cómo se siente eso?, le pregunté. Se siente como estar en casa, me respondió, y sonrió de esa manera que recordaba de cuando era niño. Por primera vez en 8 años, mi casa se siente como un hogar otra vez.